Repito también lo mismo que he dicho, es bienvenidos y gracias por participar en este encuentro, este encuentro de responsables diocesanos para la discapacidad, tanto los que estáis aquí como también los que estáis online. Todos seáis bienvenidos y gracias por participar. Un encuentro nuestro de responsables diocesanos que tiene como título una iglesia sinodal, sensible y accesible a las personas con discapacidad. Está organizado este encuentro, donde estamos, por el área de discapacidad de la Comisión Episcopal, que tiene por gran nombre, gran título, esta Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, y es de la Conferencia Episcopal Española, para que nos situemos, ¿no? Queda claro esto, ¿no? Es un encuentro por esta área dentro de la Comisión de la Conferencia. Es el primer encuentro que hacemos desde esta nueva organización que se ha hecho la Conferencia Episcopal, en que piensa que es bueno que el tema de la discapacidad no sea solamente un tema de la catequesis, sino que sea mucho más amplio y está dentro del ámbito de la evangelización. El tema es muy importante esto. Y, por lo tanto, es un primer encuentro de responsables diocesanos. Es un tema que estamos trabajando, ¿no? Que cada diócesis tiene que hacer el trabajo de encontrar un responsable no solamente de un área concreta de discapacidad, sino responsable de la discapacidad en general en todas las diócesis. Este encuentro, a mi entender, tiene tres mensajes muy rápidos. Un primer mensaje, es la unidad y la comunión. Unidad y comunión. Dentro de la discapacidad, pero también dentro de las comunidades nuestras, y lo que significa comunión, que significa el compartir y el saber aceptarnos mutuamente, el trabajar conjuntamente, unidad y comunión. El segundo mensaje también, a mi entender, es el de la inclusión en la Iglesia, aunque a mí me gusta esto de la inclusión, porque os digo muchas veces en el encuentro que hemos hecho, que todos somos todos. No es que somos una iglesia que acogemos muy bien a quien tiene una discapacidad, sino que todos somos iglesia, todos somos todos. Todos nos incluimos y todos nos acogemos mutuamente. La iglesia no es unos que acogen a otros, sino que todos acogemos mutuamente. Y tercer mensaje, y pienso que es clave también de la Conferencia Episcopal, donde estamos nosotros, y es que, como decía el Papa Pablo VI, y también repite muchas veces Papa Francisco, la Iglesia existe para evangelizar. Por tanto, el porqué de este trabajo nuestro es la evangelización. Y no solamente evangelización a los que están en la discapacidad, sino que para que toda persona con sus capacidades, todos, seamos agentes y seamos pacientes, en el sentido de que somos los que recibimos evangelización, pero también somos evangelizados, empezando por el obispo, ¿no? En la diócesis. El obispo no es el que evangeliza, sino que también que es evangelizado por tantas cosas reales de la Iglesia y por todos. Por lo tanto, remarcar estas cosas. Lo cual implica, para nosotros evidentemente, implica que poner en el centro a las personas, la persona concreta con sus necesidades, y que el objetivo es que esta persona pueda encontrarse con Jesús. No olvidemos, por tanto, repito, no olvidemos quiénes somos y cuál es nuestra misión. La Comisión Episcopal de la Conferencia tiene como realidad dentro de la conferencia estar al servicio de las diócesis. Esto es lo nuestro, al servicio de las diócesis. Y nuestra área de discapacidad dentro de esta comisión no solamente es el obispo, sino que es todo un equipo. Roberto también es el secretario, diremos, y pues hay varios aquí, varios que hemos intentado que este equipo sea inclusivo en el sentido de que haya todas las realidades de discapacidad para que sea todo escuchado y todos los campos se puedan trabajar correctamente. Y repito que es siempre al servicio de las personas, al servicio de las diócesis. Esto es lo más importante para entender por qué estamos aquí y qué tenemos que hablar nosotros. El tema es este, ¿cómo hacemos esto? Por lo tanto, doy gracias a Dios por este primer encuentro, pero también doy gracias a Dios porque hay mucho camino hecho. No es que empieza ahora esto, sino que hay mucho camino hecho y muy bien hecho, repito también, camino hecho, muy bien hecho en todas las diócesis, en muchas diócesis, muchísimas diócesis, mucho camino hecho.
Y por lo tanto, que tenemos mucho trabajo nosotros, las ideas de la Iglesia, que hay que insistir más y más para que la Iglesia sea, como ponemos en el título, que sea sensible y accesible a las personas, por las personas y con las personas con discapacidad. Repito y acabo con esto, lo importante es las personas y el encuentro con Jesús, y cito al Papa en la Evangelii Gaudium número 1, cuando dice que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera del que se encuentra con Jesús. Los que se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, de la soledad. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Este es el objetivo nuestro, que pueden encontrarse con esta noticia que es Jesucristo. El camino es mucho, solamente el Papa, ya se ha leído el Papa citando el documento preparatorio para el trabajo continental. Insistir solamente en esto. Allí se habla, en este documento, se habla de falta de estructuras, sería un camino a trabajar nosotros, también de formas adecuadas para acompañar a las personas con discapacidad, las formas de acompañar, y también se reclama nuevos modos para coger sus aportaciones y promover su participación. Es decir, como en la Iglesia también nosotros, en la diócesis, no solamente es los que reciben, sino como ellos, como todos, sin distinción, todos participamos y todos promovemos este sentido de evangelizar y cumplir la misión propia de la Iglesia. Por lo tanto, bienvenidos al encuentro y que sea una jornada llena de paz y que podamos profundizar y compartir todos para avanzar en el tema que tenemos, que es cómo desde la diócesis ayudamos a estar al servicio de las personas con discapacidad para que se integren en las comunidades y para que también sean aportadores en nuestras comunidades. Muchas gracias a todos y seguimos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Mari Peña y voy a presentar al ponente, que bastantes conocéis y otros no tanto. Es don Juan Ramón Jiménez Simón, es doctor en Ciencias Sociales, experto en Pedagogía Social y Laboral por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, máster en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencia de la Educación. Actualmente trabaja como coordinador en la Asociación Inserta Empleo, conductora de los recursos humanos de Fundación 11, responsabilizándose, además de la formación laboral, de la coordinación del programa Mujeres en Modo ON de atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y del programa Emprendimiento Sostenible en Andalucía, Ceuta y Melilla. Participa como docente en el curso de formación para el empleo y la vida autónoma de las personas con discapacidad intelectual de la Universidad Pablo de Olavide y para varias entidades públicas y privadas en formación dentro del área de orientación en inserción laboral, cambio social, formador de formadores, políticas públicas, violencia de género, accesibilidad y discapacidad. Ha publicado varias revistas científicas sobre las materias anteriores. Como es muy largo el currículum, pues lo voy a cortar un poco, como es normal, claro está. Desde 1993 hasta la actualidad es catequista, adscrito a la Delegación Diocesana de la Catequesis de la Archidiócesis de Sevilla, donde ha trabajado en la catequesis a personas con discapacidad. Preocupado por la formación del catequista, ha impartido numerosas charlas sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad, tanto a catequistas como a animadores pastorales. Desde 2006 a 2016 fue director del Departamento de la Pastoral del Sordo de la Delegación de Discapacidad del equipo de la Pastoral del Sordo en la Delegación Diocesana de Catequesis de Sevilla. Fue miembro de la Comisión de Discapacidad del equipo organizador de las Jornadas Mundiales de la Juventud Madrid 2011, responsable de la formación en discapacidad y accesibilidad al voluntariado. Actualmente colabora en la formación de catequistas de la Archidiócesis de Sevilla sobre atención catequética a personas con discapacidad. Y como si no acabamos, es escritor y poeta. Le encanta, le da la vida, pero como tiene un montón de cosas, es miembro de la Asociación de Escritores y Artistas, estaríamos aquí toda la mañana, con lo cual ya lleva bastante. Don Juan Ramón, doctor, empieza usted cuando quiera. Bueno, pues nada, buenos días. En el documental que Amén Francisco responde, que he tenido la ocasión de verlo en esta semana,
El Papa Francisco decía lo siguiente: el día en que la Iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos dejan de ser Iglesia. Todos tienen cabida. Repito, el día en que la Iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos y malos, todos dejan de ser Iglesia. Todos tienen cabida. Me parece unas palabras muy interesantes, muy importantes, que anima muchas gracias, que anima precisamente el título de la ponencia. Una iglesia sinodal, sensible, accesible a las personas con discapacidad. Precisamente la iglesia es una casa que abre sus puertas y sus ventanas para acoger a todos. No es solo la casa de unos pocos, sino la casa de todos, donde todos pueden ser renovados, transformados, santificados por su amor. De eso, la Iglesia, como cada uno de nosotros y nosotras, nos enraiza en la vida misma de Jesús, quien mostró su cercanía, su interés, precisamente a lo que a mí me gusta llamar a las periferias de la fragilidad, a las periferias del cuerpo y del alma. La Iglesia, precisamente por eso, nos ofrece a todos la posibilidad de recorrer un camino de santidad. El camino de santidad no es exclusivo de unos pocos, sino de todos y para todos. No olvidemos algo fundamental, y es una premisa de partida, y es que si estamos en una casa, todos somos hermanos, cada uno con nuestras sensibilidades, con nuestros acentos. Y si todos lo somos, los hermanos nos ayudamos unos a otros, porque la Iglesia, como casa de encuentro, de comunión, de vida, está formada por dones, talentos. Cada uno de nosotras y nosotros somos talentos, pero talentos que no nos los quedamos para nosotros, sino a ejemplo de Jesús nos anima a compartirlo con los demás. Benedicto XVI decía precisamente que la Iglesia es un amor que busca. Una frase preciosa, porque si todos estamos en una misma casa, tenemos que buscarnos unos a otros. Y por lo tanto, lo que hace sinodal a la Iglesia es la comunión entre los hermanos. La accesibilidad forma parte de esa sinodalidad, es una característica más inherente y natural de esa sinodalidad. No hace falta hablar de sinodalidad, de sensibilidad ni de accesibilidad en la Iglesia, porque lo tiene dentro, en su mismo seno. Forma parte de su propia naturaleza. Parece una redundancia el título, pero queremos recalcar la importancia de esos tres acentos que nos lo ha marcado don Rumá: sinodal, sensible y accesible. Una unidad que se preocupa por cada una de sus partes y que cada una de sus partes se preocupa por la comunión, por la unidad. Por lo tanto, mi gratitud a la Comisión para la Evangelización, la Catequesis, Catecumenado, en concreto al área de la discapacidad, a Monseñor don Rumá, a don Roberto, a doña Peña, a todos quienes colaboráis en el área de la discapacidad por permitir hacer esas primeras jornadas de encuentro de delegados diocesanos de discapacidad. Y es precisamente una respuesta a lo que el Papa Francisco nos está indicando en el mensaje del pasado diciembre de 2022. Falta estructuras y formas adecuadas para acompañar a las personas con discapacidad y reclaman nuevos modos para acoger sus aportaciones y promover su participación.
ya estamos dando un primer paso. Esto es, este encuentro es el primer paso. Hay mucho trabajo por detrás, pero también hay un camino largo por delante, toda una aventura que depende de cada una de nosotros y de nosotros. Quiero tomar como punto de partida unas palabras de la carta a los Efesios. El punto de partida dice lo siguiente: un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todo, que está por encima de todo, que actúa por todos y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Una de las preocupaciones constantes de todas las cartas de San Pablo es el intento de Pablo de abrirse a todos los niveles de la sociedad, a todos los grupos sociales. Pero al mismo tiempo no se queda ahí Pablo. En las cartas nos revela que Pablo quiere definir las fronteras entre la Iglesia y la cultura. Pablo quiere llegar a todos, porque considera que todos son parte de la Iglesia. Por eso, en esta primera ponencia, por lo que me ha comentado Peña, quisiera poner el acento en tres matices. En primer lugar, que ya lo ha comentado don Román, unidad y comunión. La persona antes que la discapacidad. Y el segundo, la accesibilidad. Y en tercer lugar, la creatividad y la participación de todas las personas que con todos nuestros acentos podemos enriquecer a la comunión, a la unidad. La discapacidad, ya centrándonos en lo que es la persona, esos tres conceptos, persona, accesibilidad, creatividad, son, digamos, los tres pilares que deben de presidir o de guiar a lo que es la participación de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia, y sobre todo los tres pilares, el trípode, en el cual debe de guiar el trabajo común, conjunto, de cualquier delegación o secretariado, etcétera, que trabaje de manera diocesana con personas con discapacidad. La discapacidad es un fenómeno social, eso lo sabemos todos. Ello significa que la discapacidad comporta dimensiones sociales. La discapacidad es un fenómeno humano muy complejo y multidimensional, en el que está involucrada realidades cognitivas y afectivas y emocionales, precisamente. Pero lamentablemente a lo largo de la historia ha sido concebida quitando precisamente lo emocional, lo afectivo y lo cognitivo. Le hemos quitado el alma a lo que es la discapacidad. La discapacidad es un complemento circunstancial de la vida de la persona. ¿Cuántas veces lo hemos cambiado por sujeto? Hemos subjetivizado a la discapacidad y muchas veces de manera inconsciente. Y en vez de centrarnos en la persona, nos centramos en el audífono, en el bastón, en la silla de ruedas. Nos centramos en la baba que cae,
en la lentitud en responderme. Cuántas cosas nos centramos, cuántas tonterías, pero sin embargo en la capacidad de amar nos hemos centrado realmente en esa capacidad de amar que tiene la persona, porque realmente su esencia. Abordar la comprensión de la discapacidad desde el punto de vista eclesial es poner sobre la mesa precisamente los mecanismos que hacen posible que no se tenga en cuenta la discapacidad como un complemento circunstancial. ¿Pero por qué? ¿Qué parte no vemos de la discapacidad? ¿Qué parte? ¿Dónde pongo yo mi acento cuando hablo de discapacidad? ¿Es que realmente nos asusta la palabra discapacidad? Porque corremos el riesgo de que nos vayamos hacia derroteros que muchas veces, en vez de crear comunión y unidad, lo que estamos es fragmentando toda nuestra actividad en distintos acentos. Está muy bien, pero perdemos la unidad. Perdemos la unidad como grupo, como comunidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Estáis viendo aquí en la diapositiva tantos conceptos, tantas realidades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Creo que es una pregunta que nos lo tenemos que hacer. Primero como personas que somos, segundo como catequistas, animadores. Es que es fundamental partir de esta base. ¿De qué hablamos? Porque hay veces que cometemos lo que nuestro cerebro por supervivencia dice y actúa, que son los sesgos inconscientes. Tenemos muchos sesgos inconscientes, demasiados diría yo. Y hay veces que decimos cojo o sordomudo, aun cuando sabemos que sordomudo, el concepto sordomudo no existe. Ni el cojo no es una palabra que realmente se ajusta a una persona, evidentemente. Pero de manera inconsciente lo decimos. ¿Por qué? Sesgos inconscientes. Me gustaría que vieseis, y os comparto un vídeo. Nos vamos a ver todos reflejados. El siguiente. Nos han dicho que venimos de Mongolia. O que vamos tarde a los sitios. Otros, intentando no molestarnos, Nos dicen que estamos enfermos. Y luego están los que dicen que somos ángeles caídos del cielo. o que un cromosoma además nos hace mejores personas. Pero cuidado, Nada de esto es cierto. el nombre que ponemos a las cosas Determina cómo las vemos. Si quieres referirte a nosotros, Usa personas con discapacidad. personas con discapacidad. personas. Personas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sorpresa! Somos personas. Somos personas. Personas con una particularidad. Y atentos y atentas, que aquí viene lo importante. Con discapacidad. Cuando dices persona discapacitada, lo simplificas. Nos discapacitas para todo. Y nosotros no estamos discapacitados todo el rato. Depende del entorno. Una persona con discapacidad física está en situación de discapacidad cuando hay escaleras. En cambio, si hay ascensor, deja de estarlo. Nada, que las personas con discapacidad intelectual dejen de estarlo. Podéis, por ejemplo, tener un poco más de paciencia. Ayudarnos solo cuando lo pidamos. O a hablarnos como lo hacéis con los demás. Pero, El paternalismo y la condescendencia no nos ayudan a nada. Naturalízalo. Una apunte más.
Cuando vayas a referirte a una persona sin discapacidad, Di, por ejemplo, Personas sin discapacidad. personas normales somos todos. somos todos. Todos. Todo. O nadie. No somos discapacitados, no somos disminuidos, no somos minusválidos, somos personas con discapacidad. Lo primero es decir persona y añadir siempre discapacidad como un elemento importante y relevante. No queremos obviar la etiqueta, evidentemente. A mí siempre me gusta llamar las cosas por su nombre, pero queremos reconocer, evidentemente, que tenemos un complemento circunstancial y en la discapacidad, ¿no? Entonces, pero ante todo somos personas no discapacitados. ¿Ves? Eso es fundamental. Decir personas con discapacidad para la mayoría de todas las personas que tenemos alguna discapacidad es la manera correcta de dirigirse hacia todo. No obstante, es un término que desde la Organización de las Naciones Unidas nos marca como un concepto, digamos, integrador y normalizador. De eso aparece en todos los documentos legales y en gran parte del movimiento asociativo de la discapacidad lo tiene como un concepto que lo determina, ¿no? El hecho de que toda la sociedad adoptemos un lenguaje inclusivo para referirnos a las personas con discapacidad es fundamental para garantizar precisamente nuestra inclusión y participación en la sociedad, que es fundamental, ¿no? Tampoco, bueno, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y sin minimizar el impacto, pero tampoco dulcificarlo. Eso también es importante, porque eso nos lleva a la invisibilización de la propia persona. Y invisibilizar a la persona precisamente contribuye a crear microdiscriminaciones cuando la persona participa en alguna de las actividades de su contexto más inmediato, ¿no? Entonces hay que llamar a las cosas como son, usar términos peyorativos, ni disfrazar la realidad para nada, ¿no? Al fin y al cabo, hablar de capacidades diferentes o de diversidad funcional, que son dos conceptos que también se usan, pero que normalmente se usa en el ámbito académico, en el ámbito en una parte del tercer sector de la discapacidad, pues también es seguir reconociendo que existe la discapacidad, precisamente. También se reconoce eso, pero se ve como algo negativo, ¿vale? Entonces, la manera más correcta es llamar personas con discapacidad, teniendo en cuenta que la discapacidad es un complemento circunstancial en la vida de las personas, ¿vale? Por supuesto, tampoco sufrimos y padecemos, no somos víctimas de la discapacidad, y eso también es importante. Lo que sufrimos precisamente las personas con discapacidad no son las propias limitaciones, sino precisamente la discriminación y las limitaciones que nos impiden participar en las actividades. Y eso también lo tenemos que tener muy claro, muy claro. Podemos tener limitaciones auditivas, físicas, intelectuales, psicosociales, ¿vale? Visuales, etcétera. Pero si nos ponen límites en la participación que podemos hacer en nuestra vida, en nuestro día a día, entonces nos estáis discapacitando. Tenemos que tener en cuenta esa perspectiva, ¿vale? Quisiera poner en la siguiente diapositiva,
me gustaría que vierais el ciclo de la invisibilidad. Es importante que tengamos en cuenta que ese ciclo de la invisibilidad lo sepamos tener en cuenta. Y dentro de ese ciclo de la invisibilidad, el tener sesgos, errores de percepción, de memoria, de pensamiento, de juicio, contribuye a que la persona con discapacidad de alguna manera se sientan discriminados. No somos conscientes muchas veces de nuestra propia conducta, nuestra propia actuación, y lo que hacemos es pensar, juzgar, recordar y presuponer que hay que las personas con discapacidad pues tengan necesidades que muchas veces no tengan nada que ver con la realidad. Entonces, muchas veces cuando vemos que hay una diferencia y no queremos ser conscientes de esa diferencia, lo invisibilizamos, ¿vale? Entonces, para nosotros es un problema, al invisibilizarlo, para nosotros es un problema, y al ser un problema no le damos lugar a que participen en las actividades. Y ahí está nuestra excusa, precisamente. Entonces, tenemos que centrarnos en los problemas y en la capacidad que tiene la persona para participar en la vida en las actividades. Y eso es fundamental. Por lo tanto, la discapacidad, precisamente, a ver, la hermana puede seguir avanzando. Ahora, la discapacidad precisamente es un concepto que surge de la interacción entre mis necesidades y el entorno que me rodea. Entonces, la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y su inclusión social define que una persona con discapacidad es producto resultante de una situación de interacción entre las personas que tienen realmente deficiencias en sus estructuras y sus funciones y las barreras que el entorno le rodea, ¿vale? Con esa definición, cualquiera de nosotros puede tener una discapacidad. Entonces, la podemos tener de forma permanente y la podemos tener de manera temporal, pero, por ejemplo, cuando envejecemos. Pero tenemos que tener en cuenta que la discapacidad es siempre, lo tenemos que ver desde el punto de vista del entorno, nunca de la persona, ¿vale? Si avanzamos en la siguiente diapositiva, podemos diseccionar ese concepto de la discapacidad realmente en condiciones de salud. Yo tengo unas condiciones de salud que me pueden posibilitar, limitar o permitir la participación en las actividades. Pero esa participación plena va a quedar definida realmente por los apoyos que yo pueda tener y por el entorno que me pueda ofrecer para que yo pueda participar en igualdad de condiciones que todos los demás. Es muy importante. Yo iba a poner aquí varias, de manera, quería exponer realmente, pero bueno, por el tiempo, por ir abreviando en el tiempo, las distintas discapacidades y cuáles son realmente las necesidades, que, digamos, las capacidades que puede tener cada una de las discapacidades. En el caso de la discapacidad física, podemos encontrarnos con necesidades vinculadas al desplazamiento, al acceso al transporte, a la manipulación y alcance, al lenguaje concretamente. No os preocupéis porque después de mi intervención, de la Eucaristía, de la comida y demás, pues se va a hablar de cada una de las discapacidades concretamente y sobre todo de sus necesidades y de cómo se puede realmente vincular a su participación en la vida de la Iglesia, ¿no? En el caso de la discapacidad intelectual, nos podemos encontrar con necesidades vinculadas con la capacidad cognitiva, la memoria, la atención, lo que es la aplicación y el tratamiento de conocimiento, la interacción social, los desplazamientos, etcétera.
Si nos vamos a la auditiva, pues la principal necesidad que nos podemos encontrar es realmente la comunicación y el acceso a la información, que es la principal necesidad. Si nos vamos a la discapacidad visual, nos podemos encontrar también con necesidades vinculadas al acceso a la información, a la orientación, a los desplazamientos y a la manipulación de objetos, ¿no? Después, así a modo de resumen, en cuanto a la parte de lo que es la consideración de la persona antes que la discapacidad, quiero finalizar con un vídeo. Watch your step, 'cause I'm in love. Te devuelvo. Y vuelta y de usted. Yes. Por ahí, todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que estoy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me piensa diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda
porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Somos personas. Y somos personas. Eso es algo que lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Los demás vendrán, pero ante todo somos personas. Y dentro de la comunidad de creyentes de Jesús, somos personas que podemos compartir nuestra fe, que podemos transmitir nuestra capacidad de amar, que podemos construir, sumar, que podemos poner nuestras necesidades, nuestros complementos circunstanciales encima de la mesa para que todos podamos enriquecernos. Y eso es el punto de partida. Pero después viene un segundo ladrillo, que es la accesibilidad. Jesús cuando realmente volvió a Cafarnaúm, se alojó en una casa. Se reunió con tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús. Y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. De San Marcos, capítulo 2. En el contexto de la discapacidad, y teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes de la persona, de la centralidad de la persona, ¿a qué nos invita Jesús? Realmente a liberarnos de toda parálisis social, a hacer visibles nuestros sesgos inconscientes, precisamente, para que miremos al diferente, más cuando tiene necesidades físicas, sensoriales, intelectuales, psicosociales, de desarrollo que pudiera presuponerlo. Pero la discapacidad no es sinónimo de incapacidad, fundamentalmente. Nuestra capacidad de pensar es precisamente la principal parálisis, nuestra propia limitación, que es mucho más radical y que lo que impide que todos los demás puedan participar en las mismas condiciones que yo pueda participar. Si nos vamos a lo que es la curación del sordo y mudo, también nos están dando unos rasgos que nos invitan a que esa accesibilidad sea posible, porque la curación del sordo y mudo, San Marcos nos lo presenta no como una apertura de nuestro corazón, sino con una intencionalidad claramente pedagógica en la manera que cada uno de nosotras y nosotros podemos, de alguna manera, acercarnos a las personas. El sordo no oye ni habla. Vive encerrado en sí mismo, sin comunicarse con nadie. Por eso solo llevan a Jesús. No se entera de que Jesús está. Jesús está pasando cerca de él. Son otros los que le llevan a la persona sorda a Jesús. Y la actuación de Jesús es muy especial. Y sobre todo personalizada. No imponen las manos sobre él como lo han pedido. Jesús suele imponer las manos cuando cura a los enfermos, pero en el caso del sordo
no lo hace. Solo le coge, lo toma aparte. Lo aparta para que en el medio del ruido pueda excusarlo. Y utiliza un lenguaje visogestual como canal de comunicación. Quiere que la persona con discapacidad sienta su contacto. Solo el encuentro con Jesús le va a abrir muchas oportunidades. Nosotros, como miembros activos de la Iglesia, todos como miembros activos de la Iglesia, tenemos que abrir esas oportunidades, romper barreras, romper moldes. Pero al parecer no es suficiente. Hay un camino, mucho camino por recorrer. El símbolo de la accesibilidad, precisamente, revela la comunión, la inclusión y que la Iglesia, como ha dicho don Román, existe para evangelizar. Porque la accesibilidad es una adaptación de la comunicación, del espacio, de los servicios, de los objetos, de uno mismo, para que el otro se sienta partícipe en igualdad de condiciones que todos podamos participar, que todos nos sintamos parte de una misma casa. Si uno no se siente parte de una misma casa, nada tiene sentido. Y ahí está la creatividad de cada uno de nosotras y nosotros, con lo que podemos aportar y ofrecer. Y precisamente preguntarnos, hermana, llévanos a la siguiente diapositiva y ya con esto voy a finalizar. A la siguiente. La última. La siguiente, ahí. Este mapa que veis ahí es un mapa de empatía que nos pueden ayudar a cada uno de nosotras y nosotros a preguntarnos acerca de las personas, pero en especial de las personas que presentan necesidades de apoyo. ¿Qué piensa y siente? ¿Qué oye? ¿Qué ve? ¿Cómo camina? ¿Qué dice? ¿Cómo se comporta? ¿Con qué barreras se encuentra? Todas esas son información de vital importancia que a nosotros y a nosotras nos van a ayudar para pasar precisamente a la acción, para dar una respuesta del tipo que sea. La creatividad es mucha. Todos los que estamos aquí podemos plantear cualquier solución, lo que en accesibilidad se llaman ajustes razonables. A veces es difícil por costo generar una medida de accesibilidad, pero si ponemos sobre la mesa cualquier medida, por humilde que sea, ya es un ajuste razonable que puede permitir que la otra persona pueda participar sin tener en cuenta la discapacidad que presenta. Persona, accesibilidad y creatividad. Y voy a finalizar con unas palabras de Eduardo Galeano, que lo quiero leer porque quiero que Sonia me lo traduzca también a lengua de signos. A ver si lo puedo ver. Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas
que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca se entiende. Y como Jesús, tenemos que ser luz del mundo. Nada más.